Buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga grandemente. Gozo poder llegar a ustedes. Un nuevo estudio, esta guía de estudio de Apocalipsis en viernes de estudio bíblico. Damos gracias al Señor por su fidelidad y su amor, que permite que vez tras vez, viernes tras viernes, podamos llegar a ustedes con esta guía de estudio. Que siempre nuestra oración, y pido que también sea la de ustedes, que este estudio llegue a más vidas posibles en este tiempo que vivimos, precisamente tiempos proféticos. Nunca como hoy quizás la necesidad de conocer este precioso libro de Apocalipsis, que como hemos visto se trata de revelación. En esta noche, amados, nos vamos a referir al capítulo número 2. Capítulo número 2 de Apocalipsis. Pero antes, siempre entreguemos todo al Señor en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo que una vez más permites que podamos llegar con esta guía de estudios, Señor. Que por tu misericordia y tu amor tú lo permites, Rey. Ayúdanos, Señor. Utiliza este material para llegar a otros, Señor. Utiliza este material, Dios Todopoderoso, para que pueda llegar muchas vidas y puedan ser edificadas en tu palabra, Señor, para la gloria de tu nombre, para la honra de tu nombre, para que puedan conocerte a ti, Padre, y a tu Hijo amado Jesucristo, a quien has enviado. Y el tiempo, por tu Espíritu Santo, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos espirituales y podamos amar más y más tu palabra, Señor, que como antorcha alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. A ti la gloria. Amén. Bien, amados, damos entonces inicio a esta guía de estudio del capítulo número 2 de Apocalipsis. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mensajes a las iglesias en Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Son mensajes a estas iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, que como hemos dicho se encontraba en el territorio que hoy es Turquía. Amados, la voluntad del Señor es la de dar a conocer mensajes a través de sus siervos, que son los pastores o ancianos de cada iglesia local, en su calidad de supervisores. Vamos a aclarar un punto. El término ángel deriva del griego ángelos, que significa mensajero. Los ángeles mencionados como destinatarios a las 7 iglesias se refieren pues a seres humanos y no seres espirituales al servicio del Señor. Están destinados precisamente a los encargados, a los pastores de cada una de estas iglesias locales. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver otra vez el mapa, si tú lo puedes revisar en tu Biblia también. En el tiempo del apóstol Juan, las iglesias mencionadas, ya sean tanto en los capítulos 2 y 3 respectivamente, se encontraban situadas en la provincia que hoy conocemos como el territorio de Turquía occidental. Recibía el nombre de provincia de Asia. Ahí está, precisamente vemos a la izquierda el mar Egeo, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, es importante que nosotros entendamos. Empezamos versículo 1 del capítulo, y esta vez capítulo 2 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia, ¿dónde? En Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Amén. Gloria a Dios. La iglesia en Éfeso. Vamos a ir viendo un poquito de qué se trataba esta iglesia local en Éfeso, ¿no? En el mapa ya hemos ubicado dónde estaba Éfeso, y ahora nos vamos a referir un poco a la iglesia local como tal. Iglesia en Éfeso. Al inicio del mensaje a las 7 iglesias, el Señor se identifica siempre como el autor de la misma. Si notas, manifiesta atributos divinos, exclusivos de su divinidad, descritos en el capítulo 1, como lo puedes revisar en tu Biblia.
Por ejemplo, ves el Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, que hemos visto ya. En este mensaje del Señor a la iglesia en Éfeso, podemos encontrar tres aspectos importantes de toda profecía. Recuérdalo siempre: exhortación, consolación y edificación. Estos tres elementos tienen que tener la profecía bíblica por excelencia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Primera de Corintios 14:3 es precisamente lo que dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Muy importante. Amén. Gloria a Dios. Éfeso era la ciudad más grande de la provincia de Asia. En este lugar se levantó la principal iglesia local. Asimismo se hallaba un centro religioso pagano de adoración a la famosa Diana, otro nombre es Artemisa, y conocido como uno de los 7 maravillas del mundo antiguo. Le hicieron un templo extraordinario en ese tiempo. Su culto se caracterizaba por su grande y abominable inmoralidad, idolatría, paganismo del primer siglo. A medida de que el cristianismo creció, el culto a Diana decreció, y el año 262 después de Cristo, su templo fue saqueado e incendiado. Virtudes reconocidas por nuestro amado Rey Jesucristo a esta iglesia de Éfeso, a esta iglesia local en Éfeso. Amén. ¿Cuáles son las virtudes que el Señor reconoce? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Todo esto el Señor reconoce en los versículos 2 y 3 del capítulo 2 de Apocalipsis a la iglesia local que está en Éfeso. Amén. Reconoce estos aspectos. Arduo trabajo en procura de realizar buenas obras. En Santiago 2:17, ¿qué dice la palabra del Señor? Así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. El apóstol Santiago, ya en el Nuevo Testamento, encontramos que menciona lo siguiente: tienes fe, está bien, pero si es una fe sin obras, es muerta. Por tanto, las obras son importantes, no para salvación, pero sí para testificar que hay una fe verdadera. La paciencia, ¿a qué se refiere? Con relación a las circunstancias. En Gálatas 5:22, la palabra del Señor en el Nuevo Testamento dice, el apóstol Pablo, cuando escribe su carta: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ahí está, paciencia, benignidad, bondad, etcétera, ¿no? Entonces son virtudes que el Señor reconoce en la iglesia en Éfeso. Gloria al nombre del Señor. La sana doctrina. En 1 Timoteo 1:10 dice: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Precisamente los de Éfeso, en Éfeso, habían logrado discernir, identificar a aquellos que se oponían a la sana doctrina. Pero también la disciplina en la iglesia. En Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, pues tenle por gentil y publicano. Ahí está precisamente, hermanos amados, lo que nos enseña las Escrituras, y que en Éfeso habían estado practicando y habían estado siendo celosos al respecto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Palabras de exhortación. Si antes el Señor había tenido palabras, elogio, las virtudes que tenía la iglesia en Éfeso, ahora vienen las palabras de exhortación.
Pero tengo contra ti, subraya en tu Biblia, por favor. Subraya en tu Biblia esto que es fundamental. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿A qué significa eso? Habiendo empezado bien la iglesia en Éfeso, habían descuidado el primer amor. Y no es que exista un segundo, no. El primer amor es cuando Jesucristo es el centro de tu vida, es el centro de todo. Pero si empiezas a descuidar este aspecto, lamentable y tristemente vas descendiendo, ¿verdad? Vas cayendo. Entonces el Señor le exhorta y le dice: arrepiéntete, vuelve a esas obras que yo he elogiado y que tú has descuidado. Esos son los versículos 4 y 5. Amén. Del capítulo 2 de Apocalipsis. Gloria al nombre del Señor. Vamos más adelante. Una fuerte exhortación se encuentra de parte del Señor a esta iglesia, y es el de permanecer en el primer amor. La palabra de Dios enseña que no es suficiente conocer la doctrina correcta, adorar en la iglesia, cumplir algunos de los mandamientos, ya que ello puede derivar en una mortal rutina que reemplaza la espontaneidad. Amén. ¿A qué se refiere esto, hermanos amados? No es el cumplimiento religioso de ciertas cosas. Lamentablemente la religiosidad es lo que muchas veces ha perjudicado a muchos cristianos, ¿no es cierto? El simplemente asistir a la iglesia, escuchar un poquito la palabra y hacer una y otra cosa y después salir y vivir su vida como si nada. Eso es terrible. Ese no es permanecer en el primer amor. Gloria al nombre del Señor. Por ello es esencial este punto: el amar de todo corazón a Jesucristo y su palabra, con devoción a su nombre, sobre todo vivir en santidad y sentir un celo santo por la sana doctrina. Amén. Esto es lo que debe procurar todo cristiano nacido de nuevo y lavado en la preciosísima sangre de Cristo. Juan 14, 21, ¿qué dice? El apóstol Juan, el mismo apóstol Juan, pero en el Evangelio, ¿qué dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y subraya esto en tu Biblia, me manifestaré a él. Si hay ese amor primero, ese amor profundo al Señor, el Señor va a hacer de manifestarse en la vida del cristiano, manifestar su presencia en la vida del cristiano. Gloria al nombre del Señor. Juan 15:10, ¿qué dice? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. ¿De qué se trata? De permanecer en el primer amor. Ese primer amor que tuviste al principio cuando confesaste a Jesucristo como Señor y Salvador y sentiste como que ríos de agua viva en tu interior. Pasó el tiempo, pasaron los años y de pronto empezaste a descuidar tu vida espiritual y viene la sequedad y viene el enfriamiento. Vuelve, si ha pasado esto, el Señor dice: vuelve a las primeras obras, vuelve, porque por tu pecado has caído. Y es por eso importante el arrepentirse y volver al primer amor. Mateo 22:37, es un pasaje clave, es un pasaje de los más importantes en el Evangelio de Mateo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón. ¿Con una parte? No, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, que Él sea el centro de tu vida y hay bendición. Gloria al nombre del Señor. La tragedia de esta iglesia de Éfeso es la de haber dejado el primer amor al Señor. El Señor había dejado de ser el centro de su accionar y ser un mero ruido religioso.
Nada tiene, escucha iglesia, nada tiene sentido. Y lo que se haga deja de tener efecto eternal. Y el ministerio dado por el Señor a su iglesia de ser luz para un mundo que se pierde, deja su verdadera razón de ser, cuando ya no es Él el centro de todo. Es nuestro amado Rey Jesucristo. Amén. Cuando dice el versículo 5 del capítulo 2 de Apocalipsis, quitaré tu candelero de su lugar. La advertencia del Señor requeriría una urgente y pronta como genuina actitud de arrepentimiento o cambio. Cuando dice candelero, como hemos visto, ¿para qué servía el candelero? Para emitir luz. ¿Con qué funcionaba el candelero? Con aceite. Todos estos símbolos del Espíritu Santo de Dios y la llenura del Espíritu Santo de Dios y el amor primero al Señor para testificar de Él con pasión por las vidas, por las almas. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis 14:13. Hoy estamos un poquito adelantándonos lo que vamos a llegar en su momento. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Esta es una de las bienaventuranzas. Si revisas la primera emisión, vimos las bienaventuranzas que tiene Apocalipsis. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos. Subraya esto, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué significa? Que nada de lo que hayamos podido hacer para el Señor de corazón es en vano. Es en vano. Amén. Todo el Señor en su justicia y en su amor va a recompensar. Gloria al nombre del Señor. Versículo 6, ya estamos en el 6 del capítulo 2 de Apocalipsis esta noche. Pero tienes esto, que aborreces las obras ¿de quién? De los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aparece por primera vez, en principio, esto de los nicolaitas, vas a ver. Vamos a ver un poquito a qué se está refiriendo, hermanos. Vamos, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Vamos más adelante, amén. Entonces, encontramos lo siguiente. La iglesia primitiva, desde el principio, se halló expuesta a doctrinas herejes, antibíblicas, que buscaban anular las enseñanzas dejadas por nuestro amado Rey Jesucristo. Una de ellas, el gnosticismo. Siguen engañando a miles. El gnosticismo es algo que no es de Dios. Iglesia amada, valga la oportunidad para advertir a aquellos que de alguna manera han estado o están simpatizando con esto, que es terrible, hermanos amados. El gnosticismo es algo que invalida las Escrituras y es contraria a la palabra de Dios. Amén. Vamos más adelante. ¿Qué eran los nicolaitas? Era una secta hereje de origen gnóstico, precisamente, cuyo fundador fue un líder hereje llamado Nicolás. Enseñaban que la inmoralidad sexual no afectaba la salvación en Cristo Jesús, tomando como pretexto la libertad cristiana. La palabra de Dios nos habla de libertad cristiana, pero no de libertinaje, ¿verdad? Seguían la doctrina de Balaam, ese personaje del Antiguo Testamento. Además enseñaban que los israelitas podían comer de cosas sacrificadas a los ídolos sin problema. Esto es terrible, contrario a las Escrituras. El historiador antiguo Tertuliano menciona en sus escritos que se entregaban al vicio y al adulterio, comiendo de cosas sacrificadas a los ídolos y demostrando su amor por las obras de la carne. Promesas a los vencedores. Hermanos amados, cada una de las iglesias tiene al final promesa para los vencedores. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál es la promesa a Éfeso? Versículo 7 de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida no es otro que nuestro amado Rey Jesucristo. Amén.
En Él está la vida eterna. Gloria a Dios. Al final de cada uno de los mensajes a las 7 iglesias se encuentra la advertencia de oír espiritualmente el mensaje y recibirlo por fe, así como una promesa a los vencedores. La advertencia es para su iglesia de todos los tiempos. Aquellos, habiendo nacido de nuevo, permanecen en una constante victoria sobre los frutos de la carne, que son, como hemos visto y estudiado en alguna oportunidad, la carne, ¿no es cierto? La carne en un sentido espiritual, si no lo has visto, valga la oportunidad para poder anotar en tu libreta, ¿dónde están las obras de la carne? ¿Cómo se manifiestan las obras de la carne? Gálatas 5, 19 al 24, se manifiestan las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es clarísima la escritura, es clarísima la palabra de Dios. Las obras de la carne, terrible. Más lo contrario, el fruto del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene y gana terreno en tu corazón, domina tu ser interior, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En el poder del Espíritu Santo de Dios. En nuestras fuerzas nunca. No con ejército ni con fuerzas, sino con mi Espíritu Santo, dice el Señor. Para eso nos dio y nos da su amado Espíritu Santo de Dios, para hacer morir las obras de la carne. Amén, gloria al nombre del Señor. Aleluya. El mundo. ¿Qué será el mundo? En un sentido espiritual. Ciertamente el mundo pecaminoso. Porque el mundo, digamos, en otro aspecto, cosmos, es de todo lo que podamos ver. Pero el mundo en un sentido espiritual es mundo caído. Amén. Vamos más adelante. Primera Juan 2, 15 al 17. Es importante que nosotros entendamos qué enseña la palabra cuando habla mundo. Cuando dice no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Subraya en tu Biblia, anota en tu libreta. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, codicia, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Tremendo el 17. El mundo pasa, y sus deseos, y sus codicias, y todo. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Satanás es el permanente tentador. Es el adversario que está precisamente acusando a nuestros hermanos de noche y tentando para hacer caer. Primera de Pedro 5, 8, 9. Sed sobrios y velad. Esta es una recomendación que el apóstol Pedro hace. Sed sobrios significa toma las cosas con seriedad. Velad, estar atento, no te duermas. Porque vuestro adversario el diablo, adversario que es enemigo, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si lo tipifica como león, ¿de qué se alimenta el león? De carne. Y en un sentido espiritual, de carne, de obra de la carne. Amén, que hemos visto en la lista.
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es increíble aquí en este punto, hermanos, que hay hermanos y hermanas que a veces piensan que a ellos nomás les pasan las cosas. O sea, todos tenemos lucha, todos más o menos estamos en lucha permanente con estos aspectos que estamos viendo en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Definitivamente importante discernir que el cristiano, escucha, vence en estas tres áreas o es vencido por ellas, en calidad de cobarde destinado al fuego eterno. Definitivamente, hermanos queridos, es muy importante. Esta lucha es una lucha de vida o muerte. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Habíamos visto en alguna oportunidad el libro de la vida. Es el libro del Señor Jesús, donde están registrados todos aquellos que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra, y nos hemos arrepentido. Ha habido un genuino arrepentimiento, lamento por el pecado, y confesar a Jesucristo es reconocerlo como dueño, como Señor de nuestras vidas. Están registrados en el libro de la vida. Apocalipsis 21:7-8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Anota, los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué tremendo, qué tremendo. Esto ya vamos a llegar en su momento, a ver con cuidado. Cuando dice el versículo 7 del capítulo 2 de Apocalipsis, le daré a comer del árbol de la vida. Recuerda el huerto de Edén, Génesis 2, 9 y 3, 22, puedes revisar en tu Biblia, donde el hombre podía alcanzar la vida eterna comiendo de este árbol. Por el pecado se vedó al hombre su acceso a este árbol. En virtud de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, ¿no?, y su victoria sobre la muerte, resucitando al tercer día, nos hizo a los que por la fe le pertenecemos más que vencedores. La promesa a los vencedores de Éfeso se relaciona con esta victoria sobre la muerte. En Cristo Jesús somos más que vencedores, si permanecemos en Él. Amén. Gloria al nombre del Señor. La iglesia en Esmirna. Pasamos a ver entonces, después de Éfeso, la iglesia en Esmirna. Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Otra vez repasa el capítulo 1 para que tú veas los atributos divinos que están mencionados acá, que son atributos divinos exclusivos de nuestro amado Rey Jesucristo. Eso está en el versículo 8. Él es el que está enviando el mensaje a Esmirna. Gloria al nombre del Señor. Al inicio de cada mensaje, el Señor se identifica como el autor de la misma, manifestando sus atributos divinos. En el mensaje a la iglesia en Esmirna encontramos palabras dirigidas a iglesias locales que a través de los siglos fueron y aún siguen siendo y lo seguirán siendo hasta la venida del Señor, sujetas de terrible persecución. Hoy por hoy escuchamos, hermanos, testimonios de lo que pasa en Medio Oriente, iglesias perseguidas en la India, etcétera, en diversos lugares donde son perseguidos, muertos nuestros hermanos. Hoy mismo sabemos de iglesias locales perseguidas en diferentes lugares del planeta. Amén, gloria a Dios. Entonces, Esmirna se relaciona con la iglesia mártir de todos los siglos, hasta la venida del Señor. Lo seguirá siendo. Esmirna significa mirra. ¿Qué es mirra? Amargura.
situada sobre un puerto natural en la costa occidental de la provincia de Asia, hoy Turquía, está en el mapa. Ciudad ideal para el comercio. Era una pobre y afligida congregación de creyentes que soportaban terrible persecución por su fe en el Señor Jesús. Aún se sabe históricamente que Policarpo, amigo del apóstol Juan y obispo de Esmirna, sufrió allí el martirio en la hoguera. En esta ciudad se perseguía terriblemente a los seguidores del Señor Jesús. Los cristianos de Esmirna se negaron a esta práctica pagana y entonces vino la persecución. Virtudes reconocidas por el Señor en esta iglesia de Esmirna, en la iglesia local de Esmirna. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, entre paréntesis subraya, pero tú eres rico. Podrás ser económicamente escaso, de escasos recursos, pero si tienes la fe poderosa del Señor, eres rico. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Eso está en el versículo 9 del capítulo 2 de Apocalipsis. Estamos revisando el capítulo 2 de Apocalipsis. Gloria al nombre del Señor. Pese a estar pasando momentos sumamente difíciles, esta iglesia permanece fiel a Jesucristo y a su palabra, y aún practica las buenas obras. Sus obras entonces son agradables delante del Señor, y se expresan como, ¿cómo se expresan estas obras aún en circunstancias tan difíciles? Tribulación por causa de Cristo, por persecución, por motivo de la fe en nuestro amado Rey Jesucristo. Tribulación, amén. Esto como producto de la terrible persecución a que eran sometidos los hermanos en Esmirna. Terrible, hermanos, terrible. Y hoy mismo pasa, hoy está ocurriendo. No es que ya no está ocurriendo, amén, en algunos lugares. Gloria a Dios. Pobreza, amén. Precisamente producto de la persecución, les decomisaban sus bienes, producto de la escasez de provisiones materiales en los días de persecución. Sin embargo, el Señor Jesucristo les aclara diciendo: pero tú eres rico, al referirse a su riqueza espiritual por encontrarse en el centro de la voluntad de Dios. Eso es importantísimo, amén, importante. El mundo muchas veces califica por la cantidad, cuánto tienes, cuánto vales, ¿no? Pero en el Señor, hermanos amados, es otra cosa. Soportar palabras de blasfemia, soportar palabras de blasfemia. Los insultaban, los perseguían, los trataban terriblemente mal. Estos provenían de aquellos que se decían judíos. El apóstol Pablo más tarde nota este aspecto importantísimo. Indicaría la diferencia entre el verdadero judío y el que no lo es. Por si acaso, judío significa alabador. Pero ahí está la aclaración, subraya, toma nota en tu libreta. Romanos 2, 28 y 29. Nota lo que dice el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión, la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es el judío espiritual. Cuando ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, no importa la raza, no importa que no hayas nacido necesariamente en Israel, pero por la fe en Jesucristo, ahí está. En sentido espiritual somos judíos espirituales. Amén. En el Nuevo Testamento encontramos la permanente oposición de líderes religiosos judíos a la fe cristiana. Ni qué decir de los judaizantes que se oponían a los verdaderos cristianos. Era una permanente lucha, una permanente lucha. ¿Ven? Sinagoga de Satanás, en el versículo 9 del capítulo 2 de Apocalipsis, el Señor Jesús llama a los susodichos judíos
sinagoga de Satanás, como lugar de reunión del adversario de las almas. Satanás es el enemigo de Dios y por consiguiente el adversario de los que aman y obedecen a Dios. Los que blasfemaban eran personas dominadas por el diablo, cuyo propósito era erradicar el testimonio cristiano de la ciudad de Esmirna. Palabras de exhortación. Palabras de exhortación para Esmirna. Importante este aspecto, amados, por favor. De las 7, esta es una de las 2 de las 7, la otra es Filadelfia, por las que el Señor no tiene ninguna palabra de exhortación, solo consuelo y aliento. No temas en nada lo que vas a padecer. Versículos 10 y 11. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Aquí está una de las coronas, de las 5 coronas que menciona la Biblia. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Otra vez, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto lo vamos a ver más, la segunda muerte la vamos a ver más adelante con mayor detalle, pero ahora le está mencionando la promesa de que no sufrirá daño de la segunda muerte. Al final de cada uno de los mensajes a las 7 iglesias se encuentra la advertencia permanente. Oír, el que tiene oídos, oiga. Oír espiritualmente el mensaje y recibirlo por fe. Así también como una promesa a los vencedores. Satanás instigaría que los cristianos de Esmirna fueran encerrados en la cárcel, sometidos a difícil prueba, y aún muchos serían muertos por causa del testimonio del Señor Jesucristo y su amada palabra. Por ello, Esmirna expresa el conjunto de creyentes mártires en toda la historia de la iglesia, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Plenamente pueda cumplirse el número de los que han sido y todavía serán muertos por causa del testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 6:11. Y se les dieron vestiduras blancas. Esto lo vamos a ver más adelante en el estudio que realicemos del capítulo 6, pero ahora lo mencionamos solamente. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, dice el versículo 10. 10 es un número que en la Biblia denota prueba. Aunque no se trata de 10, tal vez 10 días literales, expresa la terrible prueba de persecución por la que pasarían los hermanos de Esmirna. Nuestro Señor Jesucristo retribuye como recompensa a los mártires que se mantengan fieles al Señor aún hasta la muerte por causa del Evangelio, el ser librados de la segunda muerte. Segunda muerte. Adelantamos esto, hermanos amados, para que ustedes ya vayan conociendo. La palabra de Dios nos enseña que la segunda muerte es el momento en que todas las personas que a través de todos los tiempos murieron en condenación, una vez resucitados luego del milenio, participarán de la segunda resurrección. En sus cuerpos comparecerán ante el juicio delante del trono blanco, para que luego de escuchar su sentencia condenatoria sean arrojados en el lago que arde con fuego y azufre, y en cuerpo y alma sean atormentados por los siglos de los siglos. Todo esto ocurrirá después del reinado de los 1000 años, en los que nuestro Señor Jesucristo reinará sobre toda la tierra, y que lo veremos in extenso cuando lleguemos a ese capítulo. Otra iglesia, la iglesia en Pérgamo. La iglesia en Pérgamo, una de las 7 iglesias. La iglesia en Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, otra vez el atributo divino.
el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto en el versículo 12 del capítulo 2 de Apocalipsis. Al inicio de cada mensaje a cada una de las 7 iglesias, el Señor se identifica como el autor de la misma. Manifiesta atributos divinos o exclusivos de su divinidad. Pérgamo. Pérgamo significa matrimonio consumado. Ciudad muy antigua. Es más, el término pergamino deriva del nombre de esta ciudad, ¿sabías? Ya que allí se comenzó a producir dicho artículo como material de escritura. Fue el centro de 4 cultos paganos, el de Zeus, Atenea, Dionisio, y en el exterior de la ciudad el conocido santuario de Esculapio, Esculapio, que se conoce como el dios de la medicina, ¿verdad? Debido al terrible paganismo, idolatría que se practicaba en el lugar, ocurrió la muerte de un siervo del Señor Jesucristo llamado Antipas, que llegó a ser obispo de Pérgamo. Al negarse a participar de sus fiestas paganas, a la adoración a la imagen del emperador romano Domiciano, traída desde Roma, fue cobardemente arrojado y muerto. Amén. Terrible lo que le pasó a este varón llamado Antipas. Amén. Virtudes reconocidas por el Señor Jesucristo a esta iglesia local. Dice en el versículo 13: yo conozco tus obras, dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aún, ahí está, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Qué tremendo, versículo 13. Al Señor le había placido en este lugar poner una iglesia local. A la muerte de Antipas, siervo del Señor, se produjo un terrible decaimiento espiritual. La iglesia local cayó en apostasía, cometiendo una serie de hechos abominables delante del Señor Jesucristo. Fornicación, comiendo de lo sacrificado a los ídolos y todo tipo de frutos de la carne, como hemos visto en Gálatas 5, 19 al 21. Ya vemos en Hechos 15, 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y sangre. En el concilio de Jerusalén habían dispuesto precisamente esta advertencia para los recién convertidos, que se aparten de este tipo de contaminaciones, de idolatría, de fornicación, etc. Amén, que son aspectos que invalidan la palabra. Hechos 21, 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de eso, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Palabras de exhortación. ¿Qué palabras de exhortación tiene esta iglesia local? Pérgamo. Tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que ya yo aborrezco, dice en el versículo 14 y 15. Noten ustedes lo siguiente: comer cosas sacrificadas a los ídolos y está relacionado con fornicación. Esto hace pensar lamentable y tristemente en la práctica de presteríos y festividades religiosas donde abunda la borrachera y donde abunda la fornicación y abunda toda obra de la carne. Precisamente esto se ha cumplido y se está cumpliendo permanentemente, lamentable y tristemente. Gloria al nombre del Señor. Más adelante vamos a ir viendo. Amén. En su rebeldía al Señor, llegaron a retener con fuerza y para sí la doctrina de Balaam. Esta iglesia en la práctica se encontraba casada con el mundo impío. Casada con el mundo impío, es en el sentido de ver que no hay diferencia entre una cosa y otra cosa. Qué terrible
cuando un cristiano verdadero no se diferencia de un mundano. Y una iglesia local que tiene que ser iglesia del Señor Jesucristo no se diferencia de algo que está sucediendo en otras organizaciones mundanas. Doctrina de Balaam. Esto es importante que veamos, hermanitos, un poquito. Si tú revisas en el Antiguo Testamento, está este relato de este personaje llamado Balaam. Deriva de un personaje en el Antiguo Testamento que incitó al pueblo a la fornicación y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Al principio Balaam sirvió como profeta de Dios y más tarde se alejó del camino verdadero y empezó a amar el dinero, la fama, más que la gloria de Dios, buscando satisfacer su codicia con los ofrecimientos de los enemigos del pueblo de Dios. Tipifica en la actualidad, denota en la actualidad a los siervos que en apariencia dicen servir al Señor, pero que en la práctica solo buscan éxito, fama y dinero. Lo mismo que los líderes mundanos. No hay diferencia. La iglesia en Pérgamo se había vuelto permisiva con la doctrina de los nicolaitas, que se trataba de algo realmente abominable delante de Dios. Muy necesario considerar que lamentablemente las características de esta iglesia, tanto en lo que se refiere al camino y error de Balaam, como la doctrina de los nicolaitas, se observan en muchas iglesias hoy, en la actualidad, por lo que es necesario estar atentos a la voz del Señor y su advertencia del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, dice: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pronto pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 16. El Señor exhorta a esta iglesia a arrepentirse prontamente, ya que abomina tales hechos y pronto derramaría juicio divino. La Biblia dice que el juicio empezará por la casa de Dios. Qué tremendo. La limpieza, hermanos. Promesa a los vencedores. Promesa a los vencedores. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, qué promesa bella, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Tendremos nuevos nombres en la casa del Padre, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Está en el versículo 17. Esto es precisamente lo que enseña la palabra. Al final de cada uno de los mensajes a las 7 iglesias se encuentra la advertencia de oír espiritualmente el mensaje y recibirlo por fe, así como una promesa a los vencedores. ¿Qué será el maná escondido? Expresa en un sentido espiritual a nuestro amado Rey Jesucristo. En su ministerio de salvación en la tierra dio a conocer esta preciosa verdad. Hoy se encuentra escondido detrás del velo en el lugar santísimo, pero pronto será revelado cuando venga por los suyos. Amén. Gloria a Dios. Juan 6:49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy, dijo el Señor Jesús, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Subraya: el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vida eterna, salvación. Le daré piedrecita blanca. Se relaciona a costumbre en los días del apóstol Juan para los que vencían en las competencias deportivas. Como recompensa se les entregaba piedrecitas blancas con sus nombres grabados en ellas y que pudieran entrar gratuitamente a los actos de celebración. En un sentido espiritual, indicaría la entrada celestial a los vencedores al tercer cielo. El cristiano victorioso recibirá del Señor como recompensa una piedrecita blanca con un nombre nuevo grabado en ella. Ese nombre nuevo es solo conocido por el Señor y por el que lo recibe en comunión personal con Él. Gloria al nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia en Tiatira, otra iglesia local. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido. Estamos ya en el versículo 18 del capítulo 2 de Apocalipsis. Al inicio, como siempre, de cada mensaje a cada una de las 7 iglesias, el Señor se identifica como el autor de la misma, manifestando atributos divinos
o exclusivos de su divinidad. Vez tras vez puedes chequear en el capítulo 1 de tu Biblia y lo que hemos estudiado también cuando vimos el capítulo 1 de Apocalipsis. Atributos divinos. Tiatira. ¿Qué significa Tiatira? Sacrificio continuo. Localizada entre Pérgamo y Sardis, si tú ves en el mapa, con el auge del Imperio Romano, se convirtió en una rica ciudad comercial. Sus habitantes sobresalían en el arte de teñir telas de púrpura. Estos gremios de artesanos que celebraban las fiestas de sus dioses protectores en medio de oblaciones y comidas rituales. El Hijo de Dios, versículo 18. Esta frase constituye una afirmación de la deidad del Señor Jesucristo, siendo el Señor consustancial y coeterno con el Padre. Tanto el Padre como el Hijo son Dios. Amén. Virtudes reconocidas por el Señor Jesucristo en esta iglesia local. ¿Cuáles son? Yo conozco tus obras de amor, fe, servicio, tu paciencia, tus obras postreras son más que las... Este detalle es muy importante, interesante en el versículo 19. ¿Por qué? Porque generalmente en la vida del cristiano, no siempre las postreras son mejor que las primeras. Al principio, en la conversión, uno quisiera hacer muchas cosas, pero con el tiempo va menguando eso. Pero en este caso no. Dice, tus obras postreras son más que las primeras. Y eso tendría que ser para todos, amén. Gloria a Dios. Se entiende que estas obras agradables delante del Señor eran llevadas a cabo por unas pocas personas, lo que demuestra la existencia de un remanente fiel. Siempre el Señor ha tenido y tiene y tendrá un remanente fiel, un resto. Aún en las circunstancias más terribles de apostasía, a pesar del error de la gran mayoría, existían cristianos que a los ojos del Señor eran muy estimados. Muchas veces la fidelidad de siervos y siervas queda escondido a los ojos del mundo. El Señor conoce a los que le son fieles. El Señor conoce a los que son suyos, dice la Escritura. ¿Amén? Primera de Samuel 16, 6, 7. Aconteció cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer. Este es cuando escoge a David, cuando unge a David el profeta Samuel para nuevo rey. Dice, no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Es el hermano mayor de David. Porque Jehová no mira, escucha, subraya, no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Importantísimo. Palabra de exhortación para esta iglesia. ¿Cuál es la palabra de exhortación? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, ahí está. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña, subraya, el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Esto ya es en el versículos 20 al 23 del capítulo 2 de Apocalipsis. ¿Quién era Jezabel? Esta tremenda, ha quedado como algo terrible el nombre este. Hija de Etbaal, rey de los Sidonios, sacerdotisa de Astarte. Antes de casarse con Acab, rey de Israel, imagínense con quién se casó este rey israelita. Mujer pagana, de enérgico carácter, ferviente adoradora de Baal. Aunque era solo la esposa del rey, Jezabel hizo dar muerte a todos los profetas del Señor, imagínense. Su acción de introducir en Israel el culto idolátrico a Baal ha hecho de su nombre un tipo espiritual de adulterio espiritual, baldón de infamia que busca, enseña y muchas veces logra tristemente atraer al pueblo de Dios
a participar de la idolatría y culto a demonios. Hermanos amados, se identifica con un espíritu inmundo de control, el que se llama espíritu de Jezabel, que opera muchas veces en líderes que no guardan su vida espiritual. Así como la Jezabel del relato bíblico, al pueblo de Israel, adulterio espiritual, logró que éste cayera en terrible apostasía delante de Dios en la iglesia en Tiatira. Estaba operando una falsa profetisa. Engañaba, es decir, seducía a la congregación, enseñando prácticas antibíblicas, supuestamente como mandamientos de Dios, en franca apariencia de piedad, aunque en realidad lo que estaba operando era un inmundo espíritu de control. La iglesia verdadera de Jesucristo deberá estar alerta y jamás, iglesia amada, permitir en su seno cualquier forma de seducción demoníaca, expresada en amor por las cosas materiales del mundo o cualquier forma de idolatría. Esto, de acuerdo a la palabra de Dios, es adulterio espiritual que ofende a nuestro amado Rey Jesucristo. Tristemente, la iglesia en Tiatira se volvió permisiva al pecado, permitiendo el pecado, lo que posteriormente provocaría su muerte espiritual. Nuestro amado Señor Jesucristo vendrá a recoger una iglesia que santa, fiel, que lo está esperando en cualquier momento, compuesta por hombres y mujeres cristianos verdaderos que lo buscan de corazón, viviendo en santidad, buscando agradar al Señor, llenos del Espíritu Santo, llenas las vasijas de aceite. Amén, gloria a Dios. Hebreos 12:14. Un pasaje clave, hermanitos, por favor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Se escucha por ahí, hermanos amados, unas enseñanzas terribles que todos van a ver al Señor, todos. No. La Escritura claramente especifica y dice que sin santidad nadie verá al Señor. Este es un asunto serio, de tomar las cosas del Señor en serio. Gloria al nombre del Señor. Todas las iglesias sabrán, ¿qué dice el versículo 23? Denota que el propósito del Señor al disciplinar a los que participan en las obras de esta falsa profetisa es la de dejar como testimonio para ellos y para el resto de la iglesia. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. El Señor deja establecido que Él es, escucha iglesia, el único que conoce los corazones y sus intenciones de los hombres. Daré a cada uno según sus obras. Denota el principio espiritual de la responsabilidad de cada uno según sus obras. El juicio divino será, vamos un ratito antes, por favor. El juicio divino será personal. Es importante esto, hermanitos amados. El juicio la salvación es personal. El juicio también será personal. Y Él dará a cada uno de acuerdo con sus obras. Romanos 14:12. Claramente el apóstol Pablo, al escribir a los romanos, inspirado por el Espíritu Santo, que dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Qué tremendo. Versículos 24-25 del capítulo 2 de Apocalipsis. En esta iglesia, pese a los problemas espirituales que estaban debatiendo, existían cristianos que no habían participado de estas abominables cosas. Siempre habrá un remanente, amados. Siempre habrá un resto. El Señor conoce a los que son suyos. Les exhorta a mantenerse en santidad,
Las llamadas profundidades de Satanás se refiere a la errada y, escucha iglesia, a la errada y contaminante enseñanza de que para conocer el mal era necesario practicarlo en profundidad. En lenguaje sencillo podríamos decir, para saber lo que significa, qué pasa con el drogadicto, habrá que volverse drogadicto. No, para nada, ¿no es cierto? El remanente en esta iglesia refleja que en todo tiempo el Señor cuenta con fieles a su palabra. Promesa a los vencedores. Siempre tiene promesa a los vencedores, en cada una de las iglesias. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los versículos 26 al 29 del capítulo 2 de Apocalipsis. Al final de cada uno de los mensajes de las 7 iglesias se encuentra la advertencia, siempre, si te fijas, de oír espiritualmente. Por eso siempre pedimos y siempre recomendamos pedir al Espíritu Santo de Dios que por su misericordia y su amor abra nuestro entendimiento, abra nuestros oídos espirituales para estar atentos a su palabra. Oír espiritualmente el mensaje es recibirlo por fe, así como una promesa a los vencedores. Yo daré autoridad sobre las naciones, dice el versículo 26. Esta promesa se relaciona con lo que acontecerá, ¿dónde? Lo que vamos a estudiar más adelante, en el reino milenial, cuando el reino milenial esté en toda la tierra. Luego de la gran tribulación, al final de esta era, se va a instaurar un reino que jamás será destruido sobre toda la tierra. Lo veremos con más precisión cuando lleguemos a ese capítulo. Gloria al nombre del Señor. Serán quebradas como vaso de alfarero. Denota una acción violenta. Las naciones rebeldes se comparan con el frágil barro de la tierra, que serán completamente pulverizados por el poder del Mesías triunfante en su venida. Hoy hay naciones que se resisten, que son soberbias y se resisten a la palabra de Dios, persiguen a los cristianos, hacen una serie de cosas en forma soberbia, como si fueran los dueños del mundo. La palabra del Señor dice, serán quebrados como vaso de alfarero. Amén. Gloria al nombre del Señor. Le daré estrella de la mañana. Qué bella esta promesa. Jesucristo mismo, nuestro amado Rey, es la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Dónde encuentras eso? Puedes revisar en tu Biblia, en Apocalipsis 22, 16. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. La mayor recompensa será vivir eternamente en la mismísima presencia de nuestro amado Rey Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Amados, dice la palabra en Apocalipsis, porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No debemos para nada aumentar ni quitar nada de lo que está en el libro de Apocalipsis ni de la Biblia. Amén. Gloria al nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Una bendición maravillosa el poder compartir en esta oportunidad el capítulo 2 de Apocalipsis. Mi oración permanente, amados, es que sea de bendición para todos los que puedan recibir esta enseñanza. Una guía, una aportación, algo más, digamos, con el anhelo, nada más con el anhelo de que sea edificada la iglesia del Señor. Yo doy gracias al Padre nuevamente y pido siempre sus oraciones, hermanos, por este ministerio, para que el Señor confirme la obra de nuestras manos y pueda ir llegando a más y más vidas. El Señor los bendiga grandemente.